Llevan vacías prácticamente desde que se declaró el primer estado de alarma en marzo. Ahora la última orden foral les obliga al cierre, pero denuncian estar en un limbo legal que no les deja muy claro cómo actuar. No somos hostelería, pero tampoco somos un comercio, somos al final un ente privado en el que se puede alquilar por horas para todo tipo de actividades. En Pamplona y comarca hay 10 salas multifuncionales como esta que ahora se están conformando en una asociación. Hasta el momento no han recibido ninguna ayuda y no saben si lo harán. Han destinado una serie de millones para el tema de hostelería, es decir, no sé si deberíamos de participar de esas ayudas que ya tienen destinadas o de otras, es decir, pero claro, no nos podemos quedar fuera porque somos un sector que, aunque sea pequeño y minoritario, estamos sufriendo muchísimo. Si esta situación no cambia y no reciben tampoco ningún tipo de ayuda, va a ser difícil poder evitar el cierre de salas como esta. Una posible alternativa podría ser la de poder realizar aquí actividades profesionales. Podemos hacer clases de yoga, podemos hacer clases de pintura, no lo sabemos. Nos catalogan de que somos solamente para hacer fiestas, que no es así. Más bien ofrecemos un espacio privado, seguro, para mantener ese núcleo, esa burbuja a la que tenemos que acostumbrarnos. De momento esperan poder mantener una reunión con el Departamento de Desarrollo Económico. Piden, sobre todo, que se les tenga en cuenta.